Hoy hablaremos acerca de la parte 2 del video acerca de virajes, ya que como vimos, este tema lo dividimos en dos partes. En el video anterior, es decir, en la parte 1, vimos los temas relacionados con las fuerzas que actúan en un viraje, los virajes coordinados, los derrapes y los deslizamientos. En la parte 2, es decir, en este video trataremos los temas referentes a tasa de viraje, el cálculo de la tasa de viraje estándar y el radio de viraje. Así que iniciemos con la tasa de viraje, o rate of turn, que a partir de ahora lo vamos a abreviar como ROT. Esta se refiere a qué tan rápido ocurre el cambio de dirección en un viraje, y se mide en grados por segundo, es decir, cuántos grados de dirección cambia una aeronave por cada segundo mientras realiza un viraje. Esta tasa de viraje depende de qué tan grande sea el componente horizontal de sustentación, es decir, la fuerza centrípeta, que como sabemos depende del ángulo de banqueo. Por lo tanto, podríamos decir que la tasa de viraje es directamente proporcional al ángulo de banqueo. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un pequeño ángulo de banqueo, la sustentación se va a inclinar muy poco, y por lo tanto obtendremos un componente horizontal de sustentación bastante pequeño. Mientras que si tenemos un gran ángulo de banqueo, la sustentación se inclinará más, y por lo tanto obtendremos un componente horizontal de sustentación más grande. En el caso entonces del pequeño ángulo de banqueo obtenemos una menor tasa de viraje, mientras que con un gran ángulo de banqueo obtenemos una mayor tasa de viraje. Sin embargo, el ángulo de banqueo no es lo único que afecta a la tasa de viraje, ya que esta también varía dependiendo de la velocidad. Veamos por qué. La ROT, o la tasa de viraje, es fruto de la relación entre la fuerza centrípeta y la velocidad hacia adelante de la aeronave. Con fuerza centrípeta me refiero al componente horizontal de sustentación, que a su vez depende del ángulo de banqueo. Y con velocidad hacia adelante de la aeronave me refiero a la velocidad TAS. Por lo tanto, entonces tenemos dos factores que afectan nuestra tasa de viraje, el ángulo de banqueo y la velocidad TAS. Veamos entonces cómo afecta cada uno la tasa de viraje. Para este primer ejemplo vamos a suponer que vamos a utilizar un ángulo de banqueo constante, es decir, que nuestra fuerza centrípeta será constante. Vamos a variar entonces únicamente la velocidad TAS. Si aumentamos la velocidad TAS manteniendo el ángulo de banqueo constante, nuestra tasa de viraje se va a reducir. Mientras que si por el contrario reducimos nuestra velocidad TAS manteniendo el ángulo de banqueo constante, obtendremos una mayor tasa de viraje. Veamos el ejemplo contrario. Para esto vamos a suponer que nuestra velocidad TAS es constante y vamos a variar nuestra fuerza centrípeta cambiando el ángulo de banqueo. En este caso, si reducimos nuestro ángulo de banqueo, reducimos la fuerza centrípeta, lo que nos da como resultado una menor tasa de viraje. Mientras que si por el contrario aumentamos nuestro ángulo de banqueo, es decir, incrementamos la fuerza centrípeta, obtenemos una mayor tasa de viraje. Ya que vimos entonces cómo afectan estos dos factores la tasa de viraje, veamos cómo se calcula. Para esto debemos utilizar la siguiente fórmula, donde la tasa de viraje, es decir, ROT, es igual a la tangente del ángulo de banqueo por la constante de 1091 sobre la velocidad TAS de la aeronave. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que queremos conocer la tasa de viraje de una aeronave cuya velocidad TAS es 120 nudos y su ángulo de banqueo es de 30 grados. En este caso reemplazamos los términos en la fórmula y nos da como resultado una tasa de viraje de 5,25 grados por segundo. Es decir, que esta aeronave en este viraje cambia de dirección 5,25 grados por cada segundo. Ya que entendimos esto, podemos hablar acerca del viraje estándar. Un viraje estándar es aquel que se realiza con una tasa de viraje de 3 grados por segundo, es decir que por cada segundo la dirección de la aeronave varía en 3 grados. Vamos a poner un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos una aeronave con rumbo norte, es decir con rumbo 0. En este caso inicia un viraje estándar, es decir de 3 grados por segundo por la derecha. Pasado un segundo, esta aeronave debe tener rumbo 003, ya que habrá cambiado su dirección en 3 grados. Siguiendo entonces este orden de ideas, pasados 15 segundos, la aeronave habrá cambiado su dirección en 45 grados, es decir que su nuevo rumbo será 045. Pasados 30 segundos, esta aeronave debe tener rumbo 090. Pasados 45 segundos, la aeronave habrá cambiado su dirección en 135 grados. Y en un minuto, es decir en 60 segundos, la aeronave habrá invertido su rumbo, es decir, habrá hecho un viraje de 180 grados. Teniendo esto en cuenta entonces, es decir, que una aeronave realiza un viraje de 180 grados en un minuto, significa que esa misma aeronave realizará un viraje de 360 grados en 2 minutos, utilizando una tasa de viraje de 3 grados por segundo. Pero entonces, ¿cómo sabemos si nuestra tasa de viraje es de 3 grados por segundo? Es decir, ¿cómo sabemos si estamos realizando un viraje estándar? Para eso utilizamos el coordinador de viraje,
que, como vimos en el video anterior, es decir en la parte 1, este tiene dos funciones, la coordinación de viraje y la indicación de la tasa de viraje. Nos vamos a centrar únicamente en la función de indicación de tasa de viraje. La tasa de viraje está indicada por el avión en miniatura dentro del instrumento. Cabe recalcar que este instrumento no indica el ángulo de banqueo, sino que indica la tasa de viraje. Teniendo entonces esto en cuenta, las primeras dos marcas corresponden a una tasa de viraje de 0 grados por segundo, es decir que no se está realizando ningún viraje, mientras que las otras dos marcas corresponden a una tasa de viraje de 3 grados por segundo, ya sea por la izquierda o por la derecha. En este instrumento, entre más inclinado esté el avión dentro del mismo, nos estará indicando una mayor tasa de viraje. Veamos algunos ejemplos de la operación de este instrumento para entender un poco mejor. Supongamos que nos encontramos en vuelo recto. En este caso, esta sería la indicación del instrumento. Los planos del avión en miniatura estarían con la primera marca, es decir, una tasa de viraje de 0 grados por segundo, donde indica que no se está realizando ningún viraje. Si por ejemplo estamos virando a la derecha, el avión en miniatura se inclinará hacia el lado derecho, y en este caso el plano se encuentra entre las dos marcas. Esto indica que su tasa de viraje es mayor a 0, pero es menor a 3 grados por segundo. En este segundo ejemplo podemos ver que el plano de la aeronave está tocando la segunda marca, lo que significa que está realizando un viraje por la derecha de 3 grados por segundo. Y aquí, en este último ejemplo, podemos ver que el plano se encuentra por debajo de la segunda marca, lo que nos indica entonces que la tasa de viraje que está presentando es de más de 3 grados por segundo. Lo mismo sucede con un viraje hacia la izquierda. En este caso tenemos una tasa de viraje entre 0 y 3 grados por segundo. Aquí, ya que está tocando la segunda marca, indica una tasa de viraje de 3 grados por segundo, y aquí indica una tasa de viraje mayor a 3 grados por segundo. Como dijimos al principio, este instrumento no indica el ángulo de banqueo, sino la tasa de viraje. Entonces, ¿cómo saber qué ángulo de banqueo debemos utilizar para obtener una tasa de viraje de 3 grados por segundo? Pues conociendo la velocidad TAS y la tasa de viraje deseada, se puede calcular el ángulo de banqueo a utilizar. Se puede utilizar una fórmula que es exacta o se puede utilizar una fórmula aproximada. En este caso vamos a realizar los ejemplos con la fórmula aproximada, ya que es la que más se utiliza. Por ejemplo, queremos conocer qué ángulo de banqueo debemos utilizar para realizar un viraje estándar con una velocidad de 100 nudos. En este caso reemplazamos los valores en la fórmula y nos da como resultado 15 grados. Es decir, que debemos inclinar la aeronave 15 grados de ángulo de banqueo para obtener así una tasa de viraje de 3 grados por segundo a 100 nudos de velocidad. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que la velocidad ha aumentado. Queremos conocer ahora qué ángulo de banqueo debemos utilizar si nuestra velocidad TAS ha aumentado a 170 nudos. En este caso reemplazamos los valores en la fórmula y nos da como resultado un ángulo de banqueo de 22 grados, lo que significa que debemos inclinar la aeronave 22 grados para así obtener una tasa de viraje estándar a 170 nudos. Por otro lado, si por ejemplo mantenemos estos 22 grados de ángulo de banqueo y variamos la velocidad, la tasa de viraje también va a variar. Por ejemplo, si aumentamos nuestra velocidad a 230 nudos, la tasa de viraje se va a reducir a 1,9 grados por segundo, mientras que si manteniendo los 22 grados de ángulo de banqueo reducimos la velocidad, por ejemplo, a 100 nudos, obtenemos una tasa de viraje de 4,4 grados por segundo. Ya que vimos entonces el tema de la tasa de viraje, pasemos con el segundo tema, es decir, el radio de viraje. Este corresponde al radio de la circunferencia generada por la trayectoria de una aeronave virando. En este ejemplo, como pueden ver, este sería el radio de viraje. Este tiene una relación directa con el ángulo de banqueo y la velocidad TAS, y esta es su fórmula, donde el radio de viraje es igual a la velocidad TAS al cuadrado sobre 11,26 por la tangente del ángulo de banqueo. Esta fórmula lo que nos indica es que si aumentamos nuestra velocidad TAS, nuestro radio de viraje va a aumentar, y si aumentamos nuestro ángulo de banqueo, el radio de viraje se va a reducir. Ahora también, esta fórmula nos indica que conociendo la velocidad TAS y el ángulo de banqueo, podemos calcular nuestro radio de viraje. Por ejemplo, queremos calcular el radio de viraje que obtendríamos si nuestro ángulo de banqueo fuera de 30 grados y nuestra velocidad TAS de 120 nudos. En este caso reemplazamos los valores en la fórmula y nos da como resultado un radio de viraje de 2215 pies, que si lo convertimos a metros obtenemos 665 metros de radio de viraje. Ahora supongamos que nuestra velocidad se duplica, manteniendo el ángulo de banqueo constante, es decir, supongamos que nuestra velocidad TAS es de 240 nudos a hora y seguimos con el ángulo de banqueo de 30 grados. Queremos nuevamente entonces conocer nuestro radio de viraje. Por lo tanto entonces reemplazamos los valores en la fórmula y nos da como resultado un radio de viraje de 8861 pies,
que si lo convertimos a metros nos da como resultado 2658 metros, 4 veces más grande que el radio de viraje que nos había dado con 120 nudos. Eso significa entonces que al duplicar la velocidad se cuadruplica el radio de viraje. Pero entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que un piloto se encuentra entrando a un cañón donde tiene terreno montañoso a la izquierda y a la derecha, y por algún motivo se quiere devolver, es decir, invertir su rumbo, y decide realizar su viraje con un ángulo de banqueo de 15 grados y una velocidad TAS de 200 nudos. En este caso, su radio de viraje sería de 3.977 metros. Siendo este un gran radio de viraje, puede que la aeronave no alcance a invertir su rumbo y finalice estrellándose contra el terreno montañoso. Ahora bien, vamos a poner la misma situación, pero en este caso el piloto decide realizar el viraje con un ángulo de banqueo mayor, de 30 grados y con una menor velocidad, es decir, con una velocidad de 120 nudos. En este caso el radio de viraje sería de 665 metros, mucho menor, y este pequeño radio de viraje le permite realizar su viraje de 180 grados sin peligro de colisión contra el terreno. Ahora, estimar el radio de viraje requerido puede resultar sencillo en condiciones de buena visibilidad, por ejemplo en reglas de vuelo visuales. Sin embargo, en condiciones de baja visibilidad, es decir, por ejemplo en las reglas de vuelo por instrumentos, puede ser difícil estimar qué radio de viraje se requiere para librar cierto obstáculo. Justamente entonces, por esto, es que en algunos procedimientos instrumentales en los virajes se limitan en velocidad y en ángulo de banqueo, como se puede ver en este ejemplo, justamente para evitar un exceso en el radio de viraje y así evitar el riesgo de colisión con terreno circundante u obstáculos, especialmente en condiciones de mala visibilidad. Sin embargo, evitar colisión con obstáculos o terreno no es la única importancia del radio de viraje, ya que este se encuentra implícito en muchas maniobras de operación normal. Por ejemplo, aquí supongamos que queremos interceptar la trayectoria de aproximación de la pista 27, y en este caso decidimos utilizar un ángulo de banqueo constante. Si el piloto en este caso realiza un viraje a muy baja velocidad, su radio de viraje será pequeño y puede que quede corto de la trayectoria de aproximación y nunca la intercepte. Mientras que si utilizando este ángulo de banqueo constante realiza el viraje a mucha velocidad, su radio de viraje aumentará mucho y puede que se pase de la trayectoria de aproximación. Por lo tanto, el piloto debe estimar la velocidad y ángulo de banqueo correcto para poder interceptar la trayectoria correctamente. Por lo tanto, podríamos deducir que al aumentar la velocidad TAS con un ángulo de banqueo constante, aumenta el radio de viraje y viceversa. Veamos ahora el caso contrario. Supongamos que queremos realizar la misma operación utilizando una velocidad TAS constante. En este caso, si el piloto realiza el viraje con un ángulo de banqueo muy grande, puede que quede corto ya que el radio de viraje es bastante pequeño, mientras que si realiza el viraje con un ángulo de banqueo muy pequeño, en este caso aumenta el radio de viraje y puede que se pase de la trayectoria de aproximación. Por lo tanto, nuevamente, es importante estimar qué velocidad y qué ángulo de banqueo utilizar para poder interceptar correctamente la trayectoria de aproximación. Con esto deducimos que aumentar el ángulo de banqueo con una velocidad TAS constante reduce el radio de viraje. Ahora, en resumen, si deseamos un radio de viraje pequeño y una mayor tasa de viraje, conviene reducir la velocidad TAS y aumentar el ángulo de banqueo, mientras que si nuestro objetivo es obtener un radio de viraje grande y una menor tasa de viraje, conviene aumentar la velocidad TAS y reducir el ángulo de banqueo. Espero que este video les haya servido para entender un poco mejor los conceptos de tasa de viraje y radio de viraje y su importancia. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisiera que tratara en los videos.